buenas noches para todos. Hoy tenemos nuestra octava sesión de aulas abiertas de investigación. Estamos muy contentos porque a medida que han ido avanzando nuestras sesiones, hemos ido aprendiendo diferentes estrategias, diferentes contenidos, diferentes metodologías y sobre todo esos temas tan afines a los trabajos de investigación de los profesores y profesoras del Politécnico Gran Colombiano. Así que hoy tenemos otro más de estos trabajos, otra experiencia de dos profesoras de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad de la Escuela de Educación e Innovación. Hoy nos acompañan las profesoras Aura Cabarcas y Dori Luz González, quienes van a desarrollar esta octava sesión denominada el análisis del discurso como técnica de investigación. Esta sesión es muy interesante porque la idea es que los participantes, asistentes a esta sesión, logren comprender estos elementos teóricos propios pues justamente el análisis críticos del discurso y asimismo puedan conocer algunas estrategias que se abordan en esta metodología. Quiero contarles, o mejor recordarles, que al finalizar la sesión, cerca de finalizar la sesión, mejor, estaremos compartiendo el enlace de asistencia para que ustedes, por favor, se registren, se inscriban allí y para que los estudiantes interesados en tener esos créditos de investigación puedan obtenerlos. Recuerden muy bien que la asistencia a 4 sesiones pues les otorgarán un crédito, la asistencia a 8 sesiones 2 créditos y la asistencia a la totalidad de las sesiones de aulas abiertas de investigación les otorgarán 3 créditos, perdón. Entonces, no lo olviden, recuerden que este ejercicio académico es básicamente tiene la intención básicamente de proporcionarles, de compartirles información relevante e importante para fortalecer sus procesos de investigación. Así que bienvenidos, aprovechen y disfruten mucho este espacio. Quiero dejarlos entonces en manos de las dos profesoras. Por favor, profesora Aura, adelante, bienvenida. Hola a todos, a todas, buenas noches. Gracias a la profesora María del Pilar por esa presentación, por esa introducción. Efectivamente, pues hoy hemos preparado una sesión, pues a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, muy interesante, muy pertinente de esos temas realmente como apasionantes. Ya vamos a ver por qué. Tiene que ver con el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso o la forma como se ha tratado como de englobar todas estas perspectivas, que es estudios críticos del discurso. Pues bueno, así como para hablarles un poco e introducirnos en el asunto que nos convoca, pues bueno, analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad realmente se ha constituido en un objetivo importante y en una tendencia clara en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en educación, y se ha ido ampliando a otras disciplinas o a otros campos del conocimiento. Y tiene que ver como con la valoración epistémica que ha ganado el lenguaje y la importancia teórica y metodológica pues que han adquirido estos estudios del discurso en el marco de lo que se conoce como el giro lingüístico, que es toda digamos, toda una tendencia teórica, toda una tendencia metodológica que ha dominado como este campo de saber. Esto también tiene que ver con el advenimiento de los medios de comunicación, de las tecnologías, como un lugar central en la constitución del tejido social, del lenguaje, en la constitución del tejido social, de las prácticas sociales, que ha dado también o ha permitido como ver esta valoración que tiene el lenguaje entendido en una perspectiva semióticamente amplia, no solamente en lo que tiene que ver con lo lingüístico verbal, sino con otras formas u otras manifestaciones visuales, audiovisuales, que también generan sentidos y significados. Y allí en este contexto entra el análisis del discurso, los estudios críticos del discurso como una herramienta útil, como una herramienta recurrida, muchas veces recurrida,
para analizar, para estudiar, para interpretar todos estos sentidos. Entonces, pues tiene mucha pertinencia, como decía al inicio, no solo en la lingüística, no solo en la semiótica, donde parecería obvio, sino también en muchas áreas del conocimiento, dado que también, pues, en algún momento, todas las áreas, todos los investigadores y las investigadoras, pues, se enfrentan a textos de diferente naturaleza que también son susceptibles de ser analizados. Simplemente pensando en textos escritos, digamos, bibliografía, bases de datos, entrevistas, observaciones de campo, todos esos son textos en esta perspectiva semiótica amplia que les decía, y por ello, pues, los estudios del discurso también empiezan a tomar como un lugar preponderante en el campo del conocimiento, y nos pareció pues importante presentarlo hoy en la sesión de aulas abiertas de investigación. Así que bienvenidos y bienvenidas, y bueno, aquí estamos pues para contarles un poco sobre esto. Digamos que le doy la palabra a la profesora Doriluz, profe. Bueno, después de esta presentación que efectivamente Aura nos hace, de entender la importancia, ese giro discursivo que va a tener la sociedad a partir de muchas escuelas de pensamiento, unos nuevos paradigmas que se abren en una sociedad contemporánea cada vez más discursiva, gracias a los medios de comunicación y a muchos elementos propios de la sociedad contemporánea, ¿sí? Que son los discursos los que terminan apropiando y haciendo transformaciones sociales. Entonces, por eso aparece la tendencia actual contemporánea a investigar a partir del análisis del discurso. ¿Qué queremos hacer nosotras? Fundamentalmente, esta ruta de trabajo, hablar del discurso, que es polifónico y polisémico, hacer una pequeña revisión teórica desde dónde surge y desde dónde aparecen esas miradas particulares del discurso, qué es el análisis del discurso y qué vendría a ser el análisis crítico del discurso, otras posibilidades metodológicas que se dan sobre el análisis del discurso, porque es importante esta metodología hoy, precisamente hoy en una sociedad que cada vez consume más discursos, pero también que produce más discursos y que los discursos circulan en escenarios diversos y que son cercanos a todos. Y por último, como esas trayectorias y posibilidades que se dan en el campo particular del análisis del discurso. Listo, entonces ya sabemos pues en qué elementos nos vamos a estar moviendo alrededor de esta presentación, y claro, no podemos arrancar o no podemos darle rienda un poco a entender qué es el análisis del discurso y todas estas posibilidades metodológicas que ofrece en todo este escenario que les hemos mostrado, sin hablar primero sobre qué es el discurso, ¿no? Es fundamental entender la noción del discurso, y pues bueno, aquí nos agarramos un poco de autores como Van Dijk, como Eliseo Verón, como Fairclough. Bueno, es como son todos estos teóricos que han teorizado un poco alrededor del discurso y sitúan el discurso más que una estructura, más que un proceso cognitivo, que sí lo es, sitúan al discurso en la acción, como un fenómeno cultural, un fenómeno social, un fenómeno práctico que tiene lugar en un contexto y en la sociedad. Entonces, entendemos el discurso como un escenario en el cual las personas, los sujetos del lenguaje, todos nosotros, realizamos actos sociales y participan en la interacción social. Entonces, el discurso, como ven, implica, pues, digamos, se ubica, está situado en una interacción social particular en la que entran en juego unas dinámicas sociales, unas dinámicas culturales, unas dinámicas políticas, unos roles, unas identidades,
todo empieza a jugar, todo empieza a dar sentidos alrededor de ese acto comunicativo. Recuerden que es lo que predomina, lo comunicativo, no necesariamente lo lingüístico verbal, sino pues en una perspectiva más amplia. Bueno, en ese orden de ideas, pasamos la diapositiva, por favor. Existe otra posibilidad, otra escuela y otra corriente al pensar el discurso. Es esa escuela latinoamericana que encabeza el Liceo Verón, van a constituir el discurso como semiosis social. ¿Qué significa eso? Para Verón, el discurso está ubicado en un espacio-tiempo, ¿sí? El discurso tiene una potencia en tanto se construye en un espacio-tiempo determinado. No es lo mismo el discurso que construimos en los años 50 que el discurso que se construye hoy. No es el mismo discurso que se construyó sobre la mujer en el siglo XIX que el discurso que se construye sobre la mujer en el siglo XXI. Entonces, lo que va a decir, traído un poco de Angenot y de Bakhtin, porque Verón va a ser discípulo de ese proceso de Bakhtin, es que Verón va a decir, no hay un discurso solamente, sino hay un discurso social, y no hay un único discurso, sino que hay unos discursos que se entretejen dentro de una dinámica particular. Y esa dinámica particular es lo que él va a llamar la semiosis social. ¿Qué quiere decir eso? Hay alguien que produce un discurso, yo enuncio el discurso, hay una forma en la que circula el discurso y hay alguien que recepciona ese discurso, un poco pensado desde el emisor, el canal y el receptor, pero él dice, acá hay algo más interesante y le aumenta un poco el ejercicio de Peirce, y es que dice, esa producción del discurso está atravesado por elementos socioculturales particulares determinados dentro de un tiempo y espacio. Y por tanto, el análisis de ello depende de todas estas circunstancias. No es lo mismo analizar un discurso que se produce en Twitter, que tiene unas características específicas que están dadas en un elemento particular, que analizarlo en el discurso que Jorge Eliezer Gaitán daba en la plaza pública. Y a eso se refiere con la semiosis social. Los elementos socioculturales, las formas en las que se va produciendo el discurso. Por tanto, la recepción tiene unos elementos propios, pero también la producción. También porque aquí hay una carga particular. Cómo esos discursos se producen desde un lugar de enunciación particular, ¿sí? Que ya vamos a ir profundizando en ese elemento. Cómo esos lugares de enunciación, desde donde se producen, tienen una carga ideológica, pero también una carga de poder. Al recibirse y según por dónde transita y en las formas que transitan, generan espacios particulares y la forma de consumir tiene dinámicas particulares frente a eso. Entonces, Verón, que se va a nutrir muchísimo de Bakhtin y de Angenot, va a tener su cuestión y su orientación un poco dado a esos elementos socioculturales por donde transita el discurso y por donde se ejercita el discurso. Y por eso dice, hay una ubicación de sentido en el espacio-tiempo, ¿sí? Y no se puede perder de vista eso, ¿sí? La historicidad también es parte fundamental del ejercicio de la construcción del discurso. No son los mismos discursos de los cuentos, por ejemplo, que se producen en un determinado tiempo a los que se producen hoy y deben tener una carga de interpretación y de análisis diversa, que circula por muchas cosas que ya vamos a ir viendo. Y por eso lo interesante del análisis del discurso, porque el análisis del discurso nos permite ver, por ejemplo, unos cuentos de los hermanos Grimm en unas características y circunstancias particulares con todo lo que ellos significan. No me quiero meter en la literatura infantil, no es mi menester, tampoco es mi campo, pero quiero con este ejemplo dar a la literatura que hoy también transita por otras dinámicas particulares y que también está cargada de elementos de consumo propios de las ideologías y propios de la carga de poder que se dan allí. Bien, entonces, listo. Entonces, con esto en mente, y como para tratar de ir entendiendo un poco cómo se da esa relación entre el discurso, la sociedad,
y cómo el discurso toma este lugar central en la construcción de lo social. Volvemos un poco a la idea de Bakhtin, de Teun Van Dijk, en el que una idea que es bien interesante porque a través de este triángulo en el que se conecta discurso, la sociedad y cultura y la cognición, y alrededor está como el análisis del discurso un poco moviéndose entre estos tres puntos o en estos tres momentos, pues él plantea que el discurso expresa, el discurso modela, el discurso configura todo lo que sucede, todo lo que rodea a la situación comunicativa, que es lo que se conoce como contexto. Es la categoría de contexto que es tan importante cuando se habla del discurso. Entonces, no solo es un medio de expresarlo, no solo es un medio de hablar sobre algo, de decir cosas, de expresar cosas, sino que además recoge muchos elementos o en el discurso están presentes muchos elementos sociales, culturales, políticos, de género, incluso la edad, lugar de origen, que rodea al acto comunicativo, ¿no? Que es el contexto. Entonces, cuando se habla de actos o entender el discurso como una acción, implica que los usuarios del lenguaje o las personas, los sujetos, utilizan los textos, hablan, representan sus pensamientos a través del lenguaje semióticamente amplio, y no solamente figuran como nos lo dice los elementos de la comunicación, ¿no? El emisor o el enunciador, y hay un receptor, y hay un contexto y demás, sino y como hablante, como un escritor, como un oyente, que sí, digamos que asumimos esos roles, pero no únicamente eso, no solo escuchamos cosas, no solo escribimos cosas, no solo hablamos, sino que el lenguaje no es transparente, ¿no? Se habla mucho desde esta perspectiva de la opacidad del lenguaje que ya fue superada, digamos, porque Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, hablaba pues no, él se quedaba mucho en la transparencia del lenguaje, él hablaba desde lo cognitivo, lo mental, de la lengua y el lenguaje, pero digamos Van Dijk y otros, y desde el giro lingüístico, desde el giro discursivo, se empieza a ver que en el acto comunicativo no solamente soy un hablante y no solamente escucho, sino que empiezan a actuar elementos desde la cognición que está relacionada con la ideología, elementos propios de ese contexto, de esa situación sociocultural que marca el acto comunicativo y que pues actuamos o allí nos movemos también como parte de unas categorías o como miembro de unas categorías sociales y culturales, ¿no? Y además se entrelazan los roles, se entrelazan las identidades y forman un escenario bastante complejo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir es que claro, pues yo ahorita soy hablante, pero soy mujer, pero soy afro, pero además soy costeña, pero además soy profesora del Poli, pero además estoy en este escenario comunicativo que me implica ciertas formas de comportarme, cierto código lingüístico, cierto código corporal, y ahí empiezan a actuar en todo este acto, digamos, por poner un ejemplo, todas estas identidades y todos estos roles que asumimos en distintos escenarios, ¿no? Entonces, no es transparente ni cómo hablamos ni cómo lo recibimos. Y esto es fundamental porque interviene en las condiciones en que se produce el discurso y en las condiciones en que se comprende el discurso, como lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso este triángulo es fundamental para entender precisamente todas esas complejidades de lo discursivo y por qué lo discursivo empieza a tener como este rol central como en estas construcciones, incluso en la construcción de las identidades y de nuestros roles sociales. Bueno, entendiendo que efectivamente el discurso tiene una preponderancia dentro del ejercicio mismo de la dinámica de la sociedad, el discurso viene establecido a través de estas dos operaciones. Unas condiciones de producción que están marcadas por la ideología, y déjenme aquí tomar el concepto de ideología no de Althusser
como algunos podrían decir que es el gran teórico de la ideología, sino de Raymond Williams, desde los estudios culturales. Tomar ese concepto de ideología, porque es que el concepto de ideología de Raymond Williams va a estar más apropiado a ese discurso contemporáneo, a la forma en la que se produce ese discurso contemporáneo. Raymond Williams dice, el discurso es un entrelazamiento de negociaciones para dar significado a la totalidad de la vida. Entonces nos está diciendo, ojo, porque la ideología tampoco es un ejercicio de imposición, sino es un ejercicio incluso de negociación y de ires y de venires que le van a dar sentidos a prácticamente todo el ejercicio de la vida. Sigue siendo un ejercicio brutalmente de imposiciones también, pero de imposiciones que a veces no se da cuenta uno del ejercicio de la imposición. Entonces, si uno lo mira ahí, está también cargado, Raymond dice, esa ideología va a generar precisamente las hegemonías, ¿sí? Va a pensarse en las hegemonías como elemento fundamental, la ideología va a generar, va a estar entrelazada con la hegemonía, pero ojo, dice Williams, hay contrahegemonías, pero también hay hegemonías alternativas. Y los discursos van a circular en esos escenarios. Y los discursos van a ser hegemónicos, pero también van a ser contrahegemónicos y van a ser discursos de hegemonías alternativas. ¿Qué pasa? Cuando se produce el discurso, esa ideología, por supuesto, deja una huella. ¿Qué quiere decir? Hoy estamos hablando del discurso y en un ejercicio particular, ese discurso que se está produciendo aquí tiene una huella ideológica, ¿cierto? ¿Que viene de dónde? De otros discursos, ¿sí? De otros discursos que en este caso son discursos de una u otra manera, digamos, en el campo de lo académico con escuelas diversas, y acá viene una carga ideológica que se produce ahí. Cuando llega al receptor, ¿sí? Ese discurso genera efectos de todo tipo, ¿sí? Y esos efectos son ejercicios de poder, son formas en las que ese discurso se va poniendo en circulación y va ejerciendo un poder, ¿sí? Un poder que produce nuevos discursos. De aquí puede salir una percepción, algunos diciendo, no estoy de acuerdo con eso porque y se constituye un nuevo discurso, o de aquí sale la posibilidad de entender el discurso desde una perspectiva completamente diversa, etc. Entonces, esas condiciones de producción que están dadas desde lo ideológico, desde donde surge el ejercicio discursivo, que es ideológico, por supuesto, nada se da sin eso, va a generar unos efectos particulares de poder propios. Y van a generar, esos discursos de acá vienen de otros discursos, pero van a producir otros discursos. Y sigue rotando el ejercicio, y de ahí es, precisamente esa particularidad, es donde se constituyen los discursos hegemónicos, donde salen los discursos hegemónicos, de la manera en cómo se reciben y se generan nuevos discursos y se reproducen. Y ahí aparecen los discursos hegemónicos. Y esos son los que generan luchas también, y los que generan oposiciones y generan enfrentamientos, y por tanto dan horizonte de sentido desde una u otra perspectiva. Las luchas sociales surgen de los discursos, bien sea desde los discursos académicos, bien sea de los discursos de la doxa opinados, con esas condiciones de huella que van a circular y se van a producir de esa manera. No siempre los discursos se quedan en lo hegemónico, ¿sí? La circulación de las hegemonías se da también discursivamente. ¿Qué quiere decir? Lo que hoy fue hegemónico, siglo XIX, era hegemónico el discurso de la mujer en casa. Circula y se va a la contrahegemonía pasa a ser hegemonía, hoy el discurso de la mujer es completamente distinto, y aparecen también hegemonías alternativas, ¿no? Discursos de hegemonías alternativas que tratan de buscar precisamente su posición dentro de lo hegemónico y de lo contrahegemónico. Ese es el gran juego de los discursos en la sociedad, y todo eso circula a través de elementos culturales, de las luchas sociales, de los procesos identitarios, de los movimientos sociales, de las problemáticas, y el discurso tiene ahí sentido. Ese es el campo de percepción a lo que Eliseo Verón le dice la semiosis social, por donde va
dando camino y va buscando el escenario de abrir caminos y puentes. El discurso tiene la potencia de volverse en acción, el discurso tiene la potencia de generar transformaciones o el discurso tiene la potencia de dominar y de sublevar, ¿sí? Esa es la gran característica del discurso. Vean ustedes un poco, entendiendo esto acá, les traíamos 3 ejemplos con Aura, ¿no? Este discurso, bueno, porque el discurso no es solamente lo hablado, ¿no? Eso creo que ahí Aura fue muy clara en entender. Hoy las redes sociales, los discursos, si lo queremos ver desde el punto de vista, los discursos semióticos, el cine, se han vuelto en el discurso que tiene el valor más significativo o hegemónico. Desde ahí Hollywood nos ha vendido toda una estructura hegemónica, discursiva, con una carga ideológica que ha dejado huella. Y pues obviamente las redes sociales, si traemos acá una mirada de manera particular, ¿no? Hay un primer meme que habla, por ejemplo, aquí hay un discurso producido, ese discurso tiene una carga ideológica y esa carga ideológica es, si ustedes lo ven acá, el discurso tiene una mirada particular de hacer ver que las juventudes hoy son juventudes de cristal que tienen unas condiciones tanto laborales como sociales como políticas de manera particular, ¿sí? La recepción de este meme, por supuesto, se da en un escenario particular de aquellos que tienen que ser mayores para entender esto, porque se está burlando un poco del joven hoy, del joven contemporáneo que ha encontrado otras profesiones, que ha encontrado otras formas de ser y estar, sus subjetividades están dentro de las redes sociales y ha entendido que sus formas son ahí, se ríe y utiliza, que es muy importante, las mismas figuras que el joven considera y reconoce, ¿sí? Entonces tiene acá una figura de los Avengers, ¿sí? Bueno, el antihéroe, no sé, esta es una figura bien interesante, no sabría decirles si es el antihéroe de los Avengers, y él, que es parte del círculo y del campo de los jóvenes, dice, esto dibuja una sonrisa en mi rostro. ¿Por qué? Porque los que hemos visto el Avengers, por X o Y razón, no les voy a contar porque terminé viendo los Avengers, pero los que hemos visto saben que él tiene las gemas de poder para destruir a media humanidad, y eso hace efectivamente que él quiera eliminar a estos jóvenes que tienen esta mirada particular de considerar que el campo de trabajo laboral es el ser youtuber o influencer. Aquí hay una producción ideológica, hay una negación en la producción de esas formas de ser y estar de los jóvenes, ¿sí? Y hay una burla detrás de eso, de esas formas de ser y estar de los jóvenes que quizás los adultos no reconocemos y no comprendemos, ¿sí? Y ahí, por supuesto, hay una carga de poder ante el adultocentrismo que la sociedad siempre ha tenido, ¿no? Una sociedad centrada desde el adulto y desde la mirada y enunciación del adulto. Entonces negamos cualquier otra posibilidad de ser y estar de los jóvenes que no sea la que nosotros hicimos, ¿no? Entonces ahí hay una producción, por ejemplo, ideológica muy fuerte y se empiezan a establecer nuevos discursos alrededor de ello y a seguir gestando lo que ahorita vamos a ver como ideologemas, ¿sí? Creer que todos son así y de ir consolidando una doxa sobre alguien de esa manera. Todos los jóvenes de hoy son youtubers y quieren ser influencers. Entonces todos son una generación de cristal y entonces todos lloran por cualquier cosa y vamos generando esas miradas particulares ahí. Esta, por ejemplo, la ponemos precisamente por entender que acá hay una escena que todos conocemos, que es la escena del Rey León, donde presentan al hijo y cuya trama, pues ni para qué la digo, que todos la hemos visto. Y acá dice, a un compa del salón le decimos Simba porque su tío mató a su papá, ¿no? Un lugar de enunciación, acá hay una carga, ¿sí? Emotiva, pero también hay una carga ideológica tremendamente fuerte de una sociedad que muestra una marginalidad extremadamente fuerte, y él obviamente se ríe un poco de lo que significa pues el desazón y la miseria de una sociedad que, ¿sí? Que tiene que experimentar cosas como esta, y aquí hay una burla, es muy propio de nosotros,
¿sí? Y ha sido uno de los elementos fundamentales de los estudios del discurso, entender cómo hay una burla de nosotros mismos para poder solventar ciertas condiciones, ¿no? Entonces, más se termina en pasar algo que a los 5 minutos empezar a circular los memes, todos esos ejercicios discursivos para podernos entender desde una manera jocosa y no mirar nuestra propia tragedia. Entonces ahí viene precisamente cómo se generan nuevos discursos cargados de esos elementos de poder. Y que lejos de hablar de la política, aquí vamos a hablar netamente de un elemento de lo político, aparece esta figura que fue, digamos que fue muy reciente cuando uno hace el análisis, por ejemplo, allá hay trabajos de análisis del discurso de los memes que se generaron, digamos, en ciertos gobiernos, en ciertos periodos, en donde se tiende a infantilizar al personaje, ¿sí? Que es no voy a decir nombres, donde se tiende a infantilizar el personaje para minimizar, ¿sí? Cuando usted infantiliza, lo hace ver pequeño, siente que no ha crecido, lo minimiza y toda la acción que él hace se valida porque es infantil, ¿sí? Porque la sociedad tiende a validar las cosas de los niños y niñas por su condición de desprotección, de ser desvalido, etc. Entonces, cuando usted minimiza, lo pone mire el diálogo acá, y habéis venido solito, cuando usted lo ve como un niño, pues le minimiza y le perdona, ¿sí? Entonces, todos estos discursos, al contrario de ser mofa hacia el personaje, lo que hacen es validar las acciones del personaje porque le dan un carácter infantil, ¿sí? Y al ser un carácter infantil, perdonamos lo que sucede. Aquí, si uno lo ve también en un análisis semiótico, pues hay una figura de un europeo mucho más grande que lo mira hacia abajo, que lo mira como una cosa pequeña, un poco en la relación que siempre ha sido colonial de los europeos hacia los colombianos. Eso sí le da un poco más fino, ¿sí? Pero digamos que hay estos elementos que son parte de la forma en que se produce, pero la forma en la que se consumen. Si yo lo consumo desde un punto de vista ideológico, pues voy a hacer una apreciación distinta, y si lo leo desde otro punto de vista ideológico, pues va a ser completamente diferente, ¿no? Y hay una cosita sobre la última imagen, que todo lo que tú analizas va muy en coherencia con la forma como se nos presentó al presidente Iván Duque, ¿no? Durante todo su gobierno, que fue como para que veamos un poco esas relaciones sin generar aquí como sin politizar demasiado la cosa, pero va muy en consonancia con eso, ¿no? Con cómo de alguna forma se nos mostró siempre esa idea de la inexperiencia, se lo infantilizó de alguna forma para tratar de justificar algunas decisiones consideradas de pronto poco pertinentes o poco acertadas. Entonces, miren que eso también complementa, no es una mofa, no es realmente un juego allí de burlarse del asunto, sino también suma un poco a este juego discursivo que se nos presentó en relación a este personaje de la política nacional. Bien, entonces seguimos aquí con esta cita de Bakhtin que la profesora Doriluz les va a contar un poco por qué es tan importante. Bakhtin, que es el digamos que para muchos va a ser bueno, Peirce es importantísimo, pero Bakhtin es el que va a ser el sueño de empezar a crear la posibilidad de entender el discurso desde la carga de poder que ahí se establece, ¿no? La importancia de ese discurso como dispositivo de poder, ¿sí? Incluso como un dispositivo disciplinario en algunos, como un dispositivo de control en otros, si lo quieren mirar uno en clave de teoría Foucaultiana, pero que va a ser importante. Bakhtin dice, no hay discurso que no sea social, todo discurso se produce, en tanto el ser humano es un ser humano social, ¿cierto? Entonces todo lo que se produce es un discurso social, que alguien ya dijo, ¿sí? Bakhtin dice, ya está dicho absolutamente todo, ¿sí? Ya alguien ha hablado de eso, ¿sí? Alguien ha denunciado sobre eso. No inventamos nociones del mundo, lo que hacemos es recrearlas y transformarlas. Entonces, por eso Bakhtin le va a dar una carga tan importante al comprender cómo esos cambios sociales, culturales e históricos en realidad están pasados y tamizados por lo que ya ha sido, ¿sí?
y el discurso se ha pronunciado y el discurso se ha dicho. Y por eso, por ejemplo, elementos discursivos tan fuertes como los elementos fascistas se mantienen y permanecen. Hoy con otras formas de recrear ese discurso, pero se mantienen vivos, ¿sí? Y están ahí presentes. O desde otro rincón, tal vez los discursos socialistas o los discursos comunistas se mantienen fijos. Lo que pasa es que se recrean a las posibilidades nuevas. Y ahí hay una discusión bien interesante, ¿cierto? Porque es entender que efectivamente todo está hablado, todo está pronunciado, todo está enunciado, todo está dicho, ¿sí? Y lo que hacemos es recrear lo que ya está. Y eso significa, pues, la posibilidad de que necesitamos pensarnos en clave desde otras perspectivas discursivas, pero también desde otras perspectivas ideológicas, ¿no? Desde otras miradas. Hace más de, no sé, no le voy a poner números, pero hace cuánto tenemos el discurso de la democracia, ¿no? ¿Sí? Recreado de múltiples formas. Y es un discurso que se ha consolidado y que se ha mantenido desde unas miradas muy sesgadas, ¿no? Esto es conflictivo, pero bueno, es parte de cuando hablamos de discurso y que cuando vamos a hacer un análisis del discurso, pues atraviesa por eso, ¿no? Atraviesa por la posibilidad de que ya se ha dicho, ya se ha expresado, ya se ha manifestado y que quizás lo que estamos haciendo no es creando visiones de mundo, sino simplemente recrearlas. Bueno, en esas funciones sociales del discurso, aquí hay tres que me fascinan porque esa es la función social del discurso. O sea, el discurso tiene tres funciones. Es óntico, es axiológico y es pragmático. Por supuesto, está cargado del ser y de lo que somos, ¿sí? Está cargado de valores y está cargado de lo pragmático, es decir, circula y se vuelve parte, ¿sí? Hay un elemento que se llama el ideologema que viene también desde Bakhtin, Eliseo Verón, y bueno, se crea Angenot y constituyen esto que es el ideologema, es el predicado que se le da a un sujeto que circula, se vuelve doxa y casi se queda ahí. Dentro de los ideologemas están los estereotipos, ¿sí? Cuando se produce un discurso y este tiene una carga óntica, ¿sí? Una función óntica quiere decir que usted le instituye una categoría, usted lo enuncia y lo pone a circular y así se vuelve, ¿sí? Casi la esencia de ese ser. Todos los colombianos son narcotraficantes. Los colombianos trafican droga. Y se vuelve una doxa, ¿no? A tal punto que ese discurso, cuando aterriza en lo pragmático, hace que a nosotros nos esculquen en los aeropuertos como si todos lleváramos droga. Entonces, ahí hay un discurso óntico, esos son los ideologemas que se van gestando precisamente por esa carga discursiva que se vuelve importante y se vuelve una carga de poder grandísimo. El discurso genera ideologemas, ¿sí? Estereotipos que se van consolidando y se vuelven parte de la doxa, ¿no? Todos los paisas son negociantes, es que usted como es paisa, entonces negocia, ¿sí? Y eso hace parte de una doxa, ¿sí? Eso es una denominación, un predicado que se le ha puesto a un sujeto, más por una función óntica que porque realmente eso sea, ¿no? Entonces, el discurso tiene esa potencia de generar ideologemas. Es axiológico porque da valor y legitima, dependiendo también de quién enuncia, ¿sí? Legitima. Durante mucho tiempo el discurso del blanco, burgués y hombre fue legítimo y válido. El discurso de la escuela es legítimo, ¿sí? Porque el discurso de la escuela está cargado de ese valor que le da a la sociedad. La sociedad ha dicho que la escuela da un discurso legítimo y se legitima. Y los actores sociales que tienen un reconocimiento son actores legítimos, por ejemplo, se les da un valor axiológico a su discurso y se vuelve legítimo. Entonces, es bien potente entender eso, ¿no? Porque es óntico en tanto genera ideologemas, es axiológico entre que valoriza y legitima, pero no necesariamente es así, y es pragmático porque sugiere cómo actuar y le dice a usted cómo actuar. Y pues de eso está cargado la cantidad de discursos, ¿no? Hollywood le dice a usted cómo actuar, ¿no? Eso no es, digamos que eso no es un secreto, ¿no? Desde los estudios críticos, la agenda setting, ¿sí? Que le dice a usted
la agenda setting le dice a usted qué es lo que tiene que hablar el día de hoy, porque lo van a poner a circular y entonces todos vamos a hablar hoy sobre la subida del dólar, porque eso es lo que hay que hablar y eso es lo que sugiere el discurso y por eso hay que todos vamos a decir que estamos en pánico económico porque hoy es la subida del dólar, ¿no? Entonces, esas son las tres funciones del discurso social. Ojo, porque son las grandes funciones que son las que generan de una u otra manera que el discurso tenga tanta carga y tanto poder y que generen unas hegemonías, ¿sí? Depende de cómo se están estableciendo. Bien, entonces, en función a lo que nos planteaba la profesora Dori respecto a las funciones del discurso pues vemos acá tres ejemplos que tienen, que digamos que tienen un elemento semiótico importante, pero que también tienen un elemento lingüístico verbal fundamental y a través de los cuales pues podemos ejemplificar un poco lo que veíamos anteriormente, lo que la profe nos explicaba anteriormente. Por ejemplo, en esta portada las portadas de los periódicos que vemos, para empezar por ahí, pues bueno, ambas surgieron, ambas se dieron durante todo este estallido social, como le han denominado, de 2021, me parece, 2020, sí, en la que, pues bueno, salieron salimos jóvenes, salieron muchas personas a manifestarse, y bueno, hubo todo un cubrimiento alrededor de esto, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, yo uso mucho estos ejemplos para trabajar con mis estudiantes el tema del valor de la imagen, el valor de la palabra y de cómo esto lleva a construir esta doxa, a construir estos ideologemas, a construir las representaciones sociales sobre ciertos cuerpos, sobre ciertos grupos humanos, sobre ciertas prácticas, sobre ciertas formas de actuar, de ser y lo que determina, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, el caso de la comparación allí que tenemos entre El Espectador y El Tiempo. Son primera página en ambos periódicos y, por ejemplo, en El Espectador vemos, hacen un cubrimiento, ahí no se alcanza a ver mucho, pero debajo de esta gran imagen, que además semióticamente dice mucho porque le da mucho valor, mucho lugar a la imagen de todas estas personas unidas, con las banderas, y pues abarca casi que toda la hoja de la portada del periódico. Abajito dice que pues que la manifestación se llevó en la mayor parte del día, dicen, de forma pacífica, que las personas, los colombianos y las colombianas salieron a marchar y demás. Dice ahí abajo en letra muy pequeña. En contraposición encontramos a la portada del Tiempo, por ejemplo, en la que, bueno, vemos esta imagen que ya solo la imagen es impactante, es como un mío, Transmío, creo que es que se llama el sistema es de Cali, el sistema de transporte masivo de Cali, incendiado, está en llamas, y de entrada el titular en letra muy grande dice: el vandalismo opacó una nueva jornada de protestas. Entonces, claro, cuando se hace este análisis, cuando comparamos estas dos cosas, ya el uno y el otro, que son lugares de enunciación distintos, que se mueven desde ideologías distintas y que tienen unas condiciones de producción del discurso particulares porque intentan mostrar cosas distintas o por lo menos generar unas visiones, unas representaciones particulares sobre un mismo fenómeno, en este caso pues todas las manifestaciones, pues deciden qué enfocan, deciden a qué le dan lugar y de qué forma, desde qué lugar lo muestran. Entonces el hecho mismo de que ya aparezca este bus incendiado es semióticamente muy, muy fuerte. Y pues bueno, si a eso le sumamos que dice el vandalismo opacó, además miren el uso de las palabras, que eso lo vamos a ver más adelante, como una palabra con otra se juntan, crean el texto, el cotexto y crean campos semánticos particulares que lo que reflejan son formas de interpretar, de ver esa situación, ¿no? Entonces, es interesante analizar como estos dos manejos. Y miren, por ejemplo, en el caso de Rolling Stone y la revista Semana, esta foto de Rolling Stone, además, esta portada dio la vuelta porque fue una fotografía como muy, muy mencionada, ¿no? La carga también semiótica y semántica también que tiene
la fotografía, símbolo de resistencia, frente a este camión es como un tanque blindado de estos del ejército, el humo, claramente está relacionado pues con el mismo fenómeno, digamos, que veíamos en las portadas anteriores, y además dice Colombia resiste, ¿no? Entonces, la carga semiótica allí, pues de entrada nos está mostrando una mirada, una representación, un lugar de enunciación distinto frente a esta situación, a esto que se presentó, a toda esta jornada de protesta, a todo este estallido que se presentó durante ese momento en Colombia. Y miren, por ejemplo, la revista Semana, igual que en El Tiempo, ¿no? El fuego, destrucción, caos, hay unas personas allí caminando que además son jóvenes, eso también tiene un sentido, eso no es gratuito que esté allí encapuchados y demás, y dice Colombia bajo amenaza. Y claro, de entrada, pues digamos que nos están diciendo, ojo que esto se está acabando, estos muchachos van a acabar con el país, y pues crean toda una representación social y política, construyen también un discurso alrededor de estos muchachos, que además ha sido reforzado, pues o fue reforzado y siguen hablando de eso en los medios de comunicación, los jóvenes de la primera línea. Bueno, digamos que se generó toda esta visión alrededor de este asunto, ¿no? Son como portadas que realmente son muy discientes y que hablan muy bien o que muestran esto que justamente tratamos de contarles. Y finalmente, pues tenemos el último ejemplo, también, pues bueno, ya digamos, tiene más una orientación hacia las identidades de género o las formas como deberían ser, deberían entre comillas, obviamente, las formas como deberían ser, actuar, lo que les debería gustar, las habilidades que deberían tener los niños y las que deberían tener las niñas, ¿no? Y pues bueno, esto se suma, digamos, a otro tipo de manifestaciones similares, ¿no? Donde los niños, entonces, ahí está el color azul para los niños, a las niñas el color rosa, las niñas pues tenemos la cocina, los niños, el niño está como con un videojuego, entonces refuerza todos estos estereotipos de género y no dicen nada, no, verbalmente no dicen nada, pero semióticamente tiene toda una carga sobre la doxa, sobre cómo deben ser los niños, cómo deben ser las niñas, qué debe gustarles y demás. Y todo lo que no esté allí, pues ya empieza a tener o empieza a moverse dentro de unos discursos más de resistencia o más digamos, de oposición. Entonces, bueno, son ejemplos que nos parecieron muy ilustrativos, un poco para aterrizar estas funciones del discurso que mencionaba la profe Doris. No sé, profe, si hay algo más allí por decir sobre esta parte. No, muchas gracias, creo que ahí está claro. Los mismos ejemplos lo dicen. Listo, bien. Y ahora, pues, como para ir cerrando esta primera parte de la sesión y para aterrizar un poco todo lo que ya hemos hablado, realmente son muchas cosas que ya hemos comentado, pero un poco como desde, como en medio de la narrativa, digamos, la idea es poder como centralizar o enfocar un poco cada uno de estas categorías que son fundamentales para entender precisamente las relaciones que se establecen entre el discurso y la sociedad, pues porque no necesariamente son tan obvios y pues son relaciones o son vínculos de algunos complejos, otros mucho más complejos y de los cuales también pues hay bastante literatura. Entonces, estos son como cuatro vínculos teóricos o cuatro categorías teóricas fundamentales para entender estas relaciones y empezamos por la acción. De entrada dijimos, el discurso es acción, ¿no? El discurso es acción, interacción en la sociedad y básicamente nos alejamos un poco de la idea del discurso como estructura y demás, porque nos interesa ver es precisamente cómo el discurso, digamos, puede ser un acto de habla o puede ser una manifestación no sé, artística o a través de los medios de comunicación,
pues se convierte en acción, pensando que cuando pensamos en acción, lo primero que se nos ocurre es, bueno, una acción es cualquier cosa que la gente haga, ¿no? Que las personas hagan, por ejemplo, caerse de una escalera, ver algo, soñar, todas esas son acciones. Pero desde esta perspectiva del estudio del discurso, la acción se convierte en algo un poco más complejo y lo que realmente nos muestra es que son como actividades o son hechos, digamos, que se ejecutan de forma intencionada. Desde esta perspectiva, lo que se busca o pensar que son intencionadas es porque pues se busca que se produzca algo, se genere un efecto que produzca alguna otra cosa. Entonces es como una actividad, una acción que se ejecuta con una intención particular y es lograr que haya un efecto particular, ¿no? Que permita producir cualquier otra cosa. Entonces miren que ya aquí caerse de las escaleras o soñar o ver algo deja de ser tan transparente la cosa y empezamos a ver un poco, pues bueno, que la intención es fundamental, ¿no? La idea de la intención y cómo eso genera un efecto particular. Entonces, la acción, por ejemplo, dice Van Dyck, bueno, las acciones siempre tienen metas, tienen objetivos y esto hace que sean significativas para la sociedad, para las personas, para los miembros de un grupo social, ¿no? Y que tengan sentido y por ende, pues, se van naturalizando, se van normalizando, si se quiere la expresión, y eso hace que cada vez pues tomen más sentido, tomen más valor, ¿no? Entonces es como esa intención que por supuesto se va a ir conectando con las otras tres categorías que empieza a tomar como ese valor o ese sentido y pues se ejecuta cada vez más o de forma más o menos permanente. Pues el contexto lo habíamos hablado un poco al inicio, solo allí como para apuntarlo en esta parte. Y pues bueno, el contexto pues es una estructura, básicamente una estructura que tienen que ver con la situación social, la situación cultural, que son relevantes para el discurso, tanto para que se produzca como para que se comprenda. Entonces, involucra a unos participantes, involucra sus roles, lo que les decía al inicio, unos propósitos que tienen estas personas con estos roles. Acuérdense lo que les decía, pues que no es tan transparente lo que decimos, lo que hacemos, consciente o inconscientemente. También hay un tiempo, hay un espacio, un lugar. Bueno, todos estos elementos entran aquí a actuar y a enmarcar la situación discursiva, ¿no? Y que pues ya sabemos que cualquier acto de habla, sea lingüístico, verbal, sea de otro orden, pues son situados. Nunca están, digamos, fuera de una situación que contemple estos elementos. Y bueno, el poder, pues sabemos que hay una literatura amplia, amplísima sobre el tema del poder. Solo lo relacionaré un poco como en cómo se articula y para complementar lo que mencionaba la profe Dori hace un rato, pues ya sabemos que el poder es también una estructura pues de unas acciones que están dispuestas para generar un efecto también, ¿no? Siempre busca, digamos que el asunto con el poder es que constriñe, incita, exhorta, seduce, dificulta, posibilita, dependiendo del lugar de enunciación, dependiendo de la posición desde la cual se sitúe la enunciación y por supuesto dependiendo a quién se dirige o contra quién o a quién se genera este acto de poder. Digamos que la relación que existe o cómo se genera esta relación entre el poder y el discurso se da a través de una categoría fundamental que es la de control, ¿no? En primera instancia, pues pensamos en el control pues, por la fuerza física, ¿no? Por la sujeción física en la que se obliga de alguna forma a otras personas a hacer algo, porque yo tengo más poder, porque yo físicamente soy superior.
Pero más allá de eso, lo que nos interesa realmente en términos de lo discursivo es pensarnos el poder desde una suerte de control mental, si se quiere, y ahí entra un poco también a actuar la idea de la cognición social, ¿no? Y es que desde los estudios del discurso se problematiza el asunto del poder porque se controla de alguna manera, se genera ahí un acto particular sobre la base mental de las acciones. Y esto tiene que ver con la cognición en la medida en que está asociada con las motivaciones, está asociada con los propósitos, con las intenciones, tanto de quien produce el discurso como que de quien lo recibe. Entonces, claro, por un lado, podemos decirle a las personas que hagan algo, dar una orden, ¿no? Y eso puede que funcione. Por ejemplo, si tenemos cierto poder simbólico, eso puede que funcione, no sé, para los profes, estamos en el aula de clase y de pronto es posible que damos una orden o damos una indicación a nuestros estudiantes y ellos ejecuten esa indicación porque nos poseemos los profesores una suerte de poder simbólico que tiene que ver como con un acceso especial a ciertos actos de habla particulares que lo que hacen es que pues le den como significado también a ese acto discursivo. Pero digamos que yendo un poco más allá, dice, desde la perspectiva de los estudios del discurso, es fundamental el poder hegemónico y que ahí empieza a relacionarse con la ideología, porque, claro, ya llega un punto en que no es desde lo discursivo, llega un punto en que no hay que decirle nada a nadie, ¿no? Por decirlo en términos un poco más coloquiales. No hay que dar órdenes, no hay que hacer mandatos, no hay que dar instrucciones ni indicaciones, sino que desde lo hegemónico, simplemente como que, o bueno, simplemente no, porque ya sabemos que es complejo, pero como que el poder hegemónico hace que las personas actúen como si lo que van a hacer fuera normal, entre comillas. Desde esta perspectiva, lo normal siempre está en entredicho o se naturalizara, ¿no? Y miren allí esos vínculos sutiles entre el poder y el discurso, ¿no? Como desde lo hegemónico, entonces aquello que está allí, como desde ese control mental que se puede hacer, pues se normalizan ciertas prácticas, se normalizan ciertas formas, se normaliza ciertas representaciones, que es lo que constituye pues la doxa, los estereotipos, lo que la profesora Dori explicaba hace un momento. Entonces, aquí la pregunta sería entonces, bueno, ¿y cómo pasa eso? Porque claro, estamos pensando que pues el sujeto que escucha, el grupo social que escucha, pues no tiene ningún tipo de autonomía, ¿no? El asunto aquí es la forma como se implementan estas formas de poder hegemónico son tan sutiles que no las notamos. Y es lo que hemos tratado como de dilucidar alrededor de estos ejemplos y de todo lo que les hemos contado. Precisamente, por ejemplo, la escuela, que es un discurso de poder, es un discurso hegemónico. Los libros de texto, si vemos, recordemos un poco cómo se ha representado, volviendo al tema del género que veíamos en el ejemplo anterior, cómo se han representado los roles de lo femenino y lo masculino. Cómo desde la publicidad, por ejemplo, se nos muestran ciertos cuerpos, ciertas formas de ser, ciertos grupos humanos, no sé, la población afro, que se representa siempre de forma tan jocosa, de forma tan exuberante, sí, esos así funcionan, ¿no? Y todo esto circula a través de los medios de comunicación, la publicidad y por supuesto a través de las instituciones sociales, ¿no? Entre esas la escuela, la familia, la iglesia, incluso el Estado, ¿no? Porque incluso se puede hacer análisis discursivo de la Constitución, de los decretos, de las normas, de los reglamentos, y encontramos mucho de estos elementos en ese tipo de documentos, ese tipo de asuntos como de orden institucional. Y finalmente,
pues el concepto de ideología que la profe Dori pues lo explicaba, solo lo voy a mencionar muy rápido para que quede muy clara como esta relación entre la ideología y el discurso. Y es que desde esta perspectiva de los estudios críticos del discurso, las ideologías funcionan para coordinar como las prácticas o para coordinar como los actos de los miembros de un grupo social, de una comunidad, de un grupo humano, digamos. Dan como una idea de cohesión, permiten cohesionar en la medida en que son sociales, son compartidas. Una ideología no es algo que yo creo ya, las ideologías siempre son compartidas entre los miembros de la sociedad, entre los miembros de un grupo, de un colectivo, similar al lenguaje, ¿no? Es igual que el lenguaje también es social, el lenguaje también es compartido y pues bueno, así como el lenguaje, la ideología genera una sensación, una idea de identidad, que ahí es donde está como toda esa potencia que tiene la ideología. Entonces tiene como un carácter de autodefinición de un grupo, de autocaracterización, por decirlo así, de un grupo social y permite construir unos criterios de pertenencia, unas acciones que son ya legitimadas, que ya son como normalizadas, hay unas normas, permite determinar unos valores y en esa medida la ideología no te dice necesariamente cómo actuar, cómo ser, qué decir, qué pensar, sino que como que sutilmente establece estos criterios de pertenencia, establece como que unos criterios que te permiten construir las representaciones, las visiones sobre ciertos asuntos fundamentales para la comunidad, para el grupo, para la humanidad, para la sociedad. Por ejemplo, qué pensamos de la belleza, qué pensamos sobre el ocio, qué pensamos sobre la delincuencia, sobre el aborto, qué pensamos sobre la comunidad LGBTI, etcétera. Y ese es el valor o ese es el vínculo tan interesante que se da entre el discurso, perdón, entre la ideología y el discurso, ¿no? Que generan ahí como esos vínculos identitarios y sobre todo de representaciones compartidas sobre temas fundamentales para el grupo humano. Bueno, miren, un poco en la perspectiva de lo que acaba de decir la profe Aura, que es efectivamente el entender, ¿sí? No se puede hacer análisis del discurso sin entender el discurso y todo lo que allí fluye. Trajimos este otro ejemplo y un poco darle respuesta a Albeiro Castaño Salazar y a María Isabel que están comentando en el chat. Recuerden que la forma en la que se produce un discurso tiene una carga ideológica y de poder. La forma en la que yo lo consumo tiene una carga ideológica también, ¿cierto? Yo lo consumo teniendo en cuenta esa estructura ideológica que me da, ¿sí? Ahí hay una carga ideológica. El discurso se produce y produce poder, ¿sí? Y el discurso se reproduce cuando yo lo consumo, lo reproduzco, pues va a tener una carga de poder. Hasta ahí el problema, pues, es algo que ya, digamos que no es un problema, es parte de lo discursivo. El problema es cuando el discurso es hegemónico, porque si solamente se da ese discurso, no hay posibilidad de entender desde otra perspectiva. Y ahí es el dilema, ¿no? No se puede aprender el discurso solamente desde lo hegemónico, no puede ser solamente el hegemónico, la hegemonía, el que produzca discursos, porque entonces ahí no hay posibilidad de comprender el mundo, no hay interacciones, no hay sentido, ¿sí? Entonces, ese es el quid del asunto y eso es lo problemático, que digamos que en las sociedades hay discursos hegemónicos, ¿sí? Con cargas ideológicas particulares. Y aquí traemos un ejemplo de esas 4 cosas que la profesora Aura señalaba y que ustedes están diciendo en el chat. Durante mucho tiempo en la escuela, un discurso hegemónico, recuerden que el discurso es óntico, axiológico y pragmático, ¿cierto? Durante mucho tiempo, ese discurso hegemónico constituyó un nivel óntico donde a la mujer se le daba un predicado de sumisión, ¿cierto? Y al hombre un predicado de dominación, de ser el dominador, ¿cierto? Axiológico en tanto legitimaba esos roles de género y esa inequidad de género, pero también
pragmático porque se reproducía y se dio a través de la escuela, que es un aparato de reproducción ideológica y por tanto es un aparato de reproducción discursiva, en este que se llamaba el Manual de Carreño, ¿sí? Y miren ustedes la carátula, tiene muchas carátulas el Manual de Carreño. Nosotras trajimos esta carátula porque esta era la estructura única que se establecía, ¿no? La familia blanca, burguesa, patriarcal, heteronormativa, constituida como la Trinidad, padre, madre, hijo, ¿sí? Y lo que está ahí escrito, que son unas normas de cómo debemos comportarnos para ser gente de bien, ya constituía dentro de sí una carga óntica, axiológica y pragmática, que fue la forma de ser y de estar de los colombianos y que algunos podremos decir, con todos los debates que en ellos se dé sobre la nación, constituyeron, por ejemplo, la estructura de la nación colombiana. Y cuando uno analiza, por ejemplo, eso, cuando uno hace análisis del discurso del Manual de Carreño, pues estaba estructurada para seguir gestando una sociedad blanca y tendiente a ser blanqueada, o sea, de buscar las formas de blanquearla, ¿no? Heteronormativa completa y absolutamente y patriarcal, ¿no? Y también desde una perspectiva burguesa, y eso se consolidó. Y si ustedes leen, que no les voy a leer ahí entre donde está la lámina, lo que significa, por ejemplo, eso, ¿no? La prudencia de muchas cosas, las formas completas de ver a la infancia, de ver a la mujer, de cómo debo meter la vida privada completamente encapsulada, ¿sí? El de no tener una relación social con el otro cercana, fueron los que constituyeron las formas de ser, de estar de nosotros. Y esto es un discurso. Y este es un discurso que consolidó una nación, ¿sí? O que se estableció en el camino de una nación. Y por eso esas 4 relaciones tan poderosas. Todos los discursos tienen cargas ideológicas y de poder, todos, ¿sí? Todos, sin excepción alguna. Usted se viste y ahí hay un discurso. La forma como usted se viste tiene un discurso. Y ese discurso tiene una huella ideológica, ¿sí? El problema son las hegemonías con ese discurso. Si solamente se ve esa percepción de discurso, el problema es ese, ¿no? Pues usted puede verlo como quiera, ¿sí? O usted puede manipular ese discurso para que sea desde esa perspectiva particular. Bueno, yo creo que esa la vamos a pasarla rápidamente un poco para ir en el camino de encontrarnos ya cómo hacer el discurso. Aquí simplemente hablábamos de 2 elementos fundamentales de los discursos, la semiosis, que son aquellos discursos que dicen algo y que están dentro de nuestra dinámica particular, el cine, la literatura, la fotografía, el discurso verbal, la película. Esa semiosis, a eso es lo que Verón le denomina la semiosis, ¿sí? Ese discurso que es el que predomina, que está ahí circulando, pero también hay una estéresis, que son unos discursos que parece que no dijeran nada, pero que son importantes. Por ejemplo, ese, que es la forma de vestir, los gestos, algo de la arquitectura, que también tiene una forma particular de ser, ¿sí? Hoy la sociología urbana ha entendido, por ejemplo, cómo los procesos de urbanización son un discurso para expresar algo, ¿no? Listo, entonces ya como para acercarnos un poco hacia, bueno, estos elementos pues metodológicos del análisis del discurso, digamos, después de toda esta como reflexión teórica y establecer esas relaciones entre el discurso, la sociedad, sus referentes y cómo funcionan también todas estas categorías que estuvimos hablando, pues bueno, miremos entonces qué pasa con lo metodológico ahí y por qué también estudiar, analizar el discurso, pues es fundamental, es central, ¿no? Y se ha convertido, ha tenido como todo este lugar importante del que hemos estado conversando. Y pues bueno, digamos que hablar del discurso, pues parte digamos que se da como de un desplazamiento que se ha venido
que se presentó desde el siglo, no sé, desde el siglo XX, y es también a un cuestionamiento sobre, no sé, la universalización, la universalidad del conocimiento científico o de los métodos del conocimiento científico, y la objetividad también como digamos, a esos conocimientos que se producen desde allí, y se empieza a generar como empiezan a aparecer unas categorías que, si se quiere, posmodernas, como las de identidad, cultura, que empiezan a tener más sentido, más cercanía en clave de lo discursivo de que hemos estado hablando, y que comienzan a generar como esta centralidad de la categoría de discurso. Entonces, ¿qué pasa aquí como con todo este giro que se da, que es en realidad un giro discursivo que se empieza a generar en el conocimiento? Y es que plantea una perspectiva nueva sobre la objetivación, ¿no?, de lo conocido, como les decía, y lo que hace es que, digamos, que genera un cambio epistémico radical en la mirada científica, y es, bueno, ya no es tanto ya no se, digamos, como que no es tanto la dicotomía mente-mundo, que fue ampliamente socializada y discutida e investigada, digamos, fue la que predominó durante gran parte del tiempo, sino que empieza a reemplazarse por la dualidad discurso-mundo. Y desde esta perspectiva, el lenguaje pues ya no es solamente un vehículo para expresar nuestras ideas, para reflejar nuestro pensamiento, sino un factor que participa, que tiene injerencia en la constitución de la realidad social. Y esto se conoce como la concepción activa del lenguaje, que ahí John Austin, con su famoso libro Cómo hacer cosas con palabras, se concentra y nos muestra muy bien que el lenguaje pues definitivamente tiene la capacidad de hacer cosas. No hablamos y ya, sino que el lenguaje construye, reconstruye, deforma, transforma y destruye también, ¿no? Y entonces empieza a verse o empieza a entenderse desde allí, pues lo discursivo también como una acción. Entonces, estudiar el discurso implica también estudiar pues a la sociedad, estudiar a los grupos humanos, es saber qué piensan, saber cómo comprenden, cómo entienden ciertos fenómenos sociales, y tiene una función, digamos, o tiene ahí, implica un cambio epistémico fundamental. Entonces, eso nos permite entonces entender, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo hacemos? Entonces ya entendemos un poco qué pasa y cómo se relaciona el discurso con lo social y por qué es importante, y todo este giro discursivo en el que leer el lenguaje o leer el discurso es leer a la realidad social y qué piensa la gente y cómo actúa y cómo resuelve ciertos problemas que son trascendentales para la comunidad. Ahora, pues bueno, ¿cómo analizamos el discurso? ¿Cómo nos enfrentamos ante toda esta diversidad de la materialidad del discurso desde pues todos estos dispositivos en los cuales pues se soporta? En ese orden de ideas, pues lo que se ha creado es que el discurso con esa potencia, ¿sí? Uno podría decir que todo es discurso, ¿sí? No es un absoluto, porque no se trata de hacer absolutos acá, pero uno podría decir que todo lo que se produce en la sociedad termina siendo un discurso, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, analizarlos desde varias perspectivas es interesante. No se puede analizar el discurso de una única forma, ¿sí? Por eso es importante reconocer cómo la tendencia teórica que se da sobre el discurso, el giro discursivo, la manera en cómo se va planteando y la sociedad cada vez se aferra a ciertos discursos y a ciertas formas en cómo se produce y cómo se consumen esos discursos, ¿sí? Entonces, para nadie es un secreto, por ejemplo, que hoy buena parte del ejercicio de la política y lo político transita en las redes sociales, ¿no? Y alguien dice, es el ágora nueva de la sociedad, es el lugar de encuentro para las discusiones, ¿sí? Y eso significa que el discurso cada vez tiene más potencia y se va consolidando, así lo limiten en palabras, ¿sí?
Twitter nos limita en palabras, pero aún así sigue siendo un lugar de potencia dentro de la organización y de las formas sociales. En ese orden de ideas, el discurso es fundamental, ¿sí? Y por eso hoy, como lo decía Aura al inicio de la conversación, es importantísimo el discurso hoy para todos los campos disciplinarios, ¿sí? Es importante y todo el mundo de una u otra manera transita en hacer análisis del discurso, sea de manera tácita, es decir, de manera implícita en nuestras conversaciones, como de manera investigativa, ¿sí? Y el sentido de hoy de las aulas abiertas es motivarlos a ustedes a hacer uso de esta metodología, para algunos, para el caso particular mío, metodología, para otros técnica, que se vuelve muy importante, ¿sí? Y que resulta que hoy los ingenieros, incluso los matemáticos, hacen análisis del discurso. Y hay dos tipos, ¿no? El análisis de tipo lingüístico y el análisis de los grandes discursos, porque es que hay dos formas. Por ejemplo, Aura es cercana a los análisis de tipo lingüístico, yo no tanto porque no soy lingüista, pero ella sí. Entonces, eso hace que sea enriquecido, ¿sí? El ejercicio. Entonces, en los tipos lingüísticos, pues está el análisis de la retórica, de la argumentación, del análisis de narrativa, ¿sí? Pero por el otro está el análisis crítico del discurso, que está atravesado por el poder y la ideología, de repertorios interpretativos, de marcos de esquema. Incluso uno podría decir aquí el análisis de datos, que es el análisis de estadística, entra un poco dentro de estos discursos. Hay muchas formas de hacer el análisis. Por supuesto, nosotros traemos acá un ejemplo, por supuesto, la experta que es Aura, trae un ejemplo bien claro para ver una de las tantas posibilidades que se da de hacer análisis del discurso. Se puede hacer análisis del discurso, por ejemplo, de un corpus de cine o de un corpus de periódicos, de revistas o de un corpus televisivo, ¿no? Entonces ahí empieza un poco el quiz de cómo vamos a presentar no una única posibilidad, porque existen muchas posibilidades de hacer análisis discursivo, pero Aura tiene la posibilidad de mostrarnos de una manera específica eso. Listo, entonces, pues esto un poco para entender, pues, digamos, de lo que hemos estado hablando, como para contarlo también muy rápido, que se puede, digamos que antes de adentrarnos como un ejercicio de análisis del discurso de cualquiera de corte lingüístico, de corte ya más crítico del discurso, es importante considerar todo lo que hemos dicho, ¿no? La opacidad del lenguaje o del discurso, si se quiere, en términos de que puede ser confuso, de que puede ser diverso, de que las situaciones del contexto permiten que la interpretación varíe, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, un ejemplo es que el silencio puede ser una marca de sumisión, a veces puede ser de protesta, y eso desde la perspectiva del análisis del discurso dice mucho, ¿no? Son cosas que es posible o que es interesante tener en cuenta si responde a los intereses, por supuesto, de la investigación, pero como acto discursivo puede tener mucho sentido. También importante tener en cuenta que lo dicho puede ser secundario. Por ejemplo, si estamos hablando de un reality show que cada vez pues ya llegaron, se instalaron y nadie los ha sacado del prime time de la televisión. En el reality show, por ejemplo, que lo que se hace es como que se copia el formato y se multiplica para distintos temas, el de música, el de actuación y demás. A veces lo dicho pues no es tan importante como el género, ¿no? Entonces ya el género como tal del reality tiene unas estructuras, unas formas de presentar la información, que es lo que es realmente importante, muchas veces más que lo que dicen los personajes o las personas que están allí interactuando en el evento o en este caso en el programa. Y finalmente que el texto, el discurso puede ser distorsionador. En el caso de cuando cumple pues una función ideológica como ya hemos estado explicando. Entonces aquí es muy importante pensarnos, bueno, ¿por qué dicen tercer mundo? ¿Cuál es la carga ideológica de esta expresión tercer mundo? O cuando se habla de desarrollo, ¿qué pasa con o de los países desarrollados o de los países subdesarrollados?
cuál es la carga ideológica que tienen estas expresiones para describir al mundo, ¿no? Entonces, todos estos momentos o todos estos escenarios de lo discursivo son susceptibles de ser analizados, de ser estudiados desde esta perspectiva de los estudios críticos del discurso. Entonces, algunas consideraciones metodológicas básicas que se suman a lo anterior, pues bueno, que el análisis del discurso se inscribe en el paradigma interpretativo. Como decía la profe Dori hace un momento, no hay una única forma de hacerla. Puede funcionar con técnicas de orden cuantitativo, cualitativo, pero definitivamente sí se instala desde un paradigma interpretativo porque siempre está en la búsqueda de significados y de las reglas que permiten esos significados, ¿no? Por supuesto, a la sociedad, a un grupo particular, etc. El problema de investigación pues debe ser de naturaleza discursiva y debe tener una representación sígnica. Lógicamente pues aquí no nos no podemos abordar ciertas problemáticas o ciertos temas de investigación, no sé, por ejemplo, el agua, la escasez del agua en el mundo, sino las representaciones sociales que cierta comunidad tiene sobre el agua, no sé, por ejemplo, cuáles son los vínculos que se establecen entre este grupo humano o las comunidades que viven al lado del río tal y este río, ¿no? Entonces ahí ya empieza a tener una naturaleza discursiva, porque acuérdense, nos interesan desde esta perspectiva los significados y qué es lo que hace que esas acciones, que esas formas de pensamiento pues tengan significado, tengan sentido para esos grupos. Y finalmente, pues es indispensable hacerse la pregunta, ¿los signos que analizaremos entonces son de naturaleza lingüística o semiótica? Y ahí entonces lo que decía la profe, nos vamos por una perspectiva más de orden lingüística o si son de orden semiótico, que ya tiene otras que están atravesadas por el poder, que empiezan a fungir o a aparecer de forma importante las ideologías, nos vamos por una orientación más crítica del discurso y semiótica, ¿no? Que además estudia imágenes, que además estudia todos estos elementos visuales, estos elementos que también generan sentido, que tienen significado. Y finalmente, le doy la palabra a la profe Dori, porque en esta parte la profesora Neila Pardo Abril, que es como una representante así muy importante de los estudios críticos del discurso en Colombia, es profesora de la Universidad Nacional, nos plantea 4 pasos para hacer análisis críticos de los discursos que de verdad que vale la pena tener en cuenta para iniciarnos o para desarrollar este tipo de ejercicios. Recuerden que no hay una única forma de hacer análisis del discurso o análisis crítico del discurso. Incluso no hay una metodología hegemónica que le haya ganado a otra. Ahí se rompe el discurso hegemónico, el análisis del discurso, de tal manera que todos tienen también su mirada particular, ¿sí? Incluso, por ejemplo, y siempre ha estado asociada a la teoría es la que va haciendo que uno aterrice como investigador ese ejercicio para hacer análisis del discurso, ¿sí? Y bueno, pero en Colombia está, como lo decía la doctora Neila Pardo, y ella tiene 4 puntos. La primera es, reconozco que pasa en la investigación, ¿no? Primero, mire qué es lo que le interesa en el fenómeno social y en esos discursos que generan fenómenos sociales. Por ejemplo, uno podría coger todas las carátulas de determinadas revistas. El fenómeno me interesa, el fenómeno de la protesta social que se dio de lo que denominaron el estallido social en Colombia, que tiene un periodo de tiempo determinado, porque me parece importante. Y ahí lo siguiente que tengo que hacer es elegir el corpus. El corpus es ese cuerpo que le voy a hacer el análisis, ese fundamento. Y pues el corpus puede circular entre videos en YouTube, videos que circularon por Facebook, puede ser carátulas de revista, puede ser titulares de prensa. Tengo que elegir ese corpus y delimitarlo que si va a ser periódico, que si va a ser revista, que si va a ser
videos, que si van a ser titulares, que si van a ser microrelatos que se dieron entre las interacciones en el Facebook. Entonces, ese es el primer paso. Elegir el fenómeno sociopolítico, cultural, que me interesa a mí analizar discursivamente, y después elegir el corpus, ¿sí? Y el corpus tiene una delimitación espacio-temporal, pero también tiene una delimitación, no solamente tiempo y espacio, sino tiene una delimitación entre de dónde saco la fuente de ese discurso, ¿no? Periódicos, revistas, videos, microrelatos del Facebook, etc. El segundo es empezar a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer el análisis de ese discurso? ¿Cuáles son las técnicas que voy a utilizar para hacer el análisis del discurso? Circula desde crear matrices, ¿sí? O utilizar software o hacer estadísticas de manera puntual y manual, ¿sí? O sea, usted utiliza qué es lo que quiero, ¿sí? Y eso tiene que ver con los objetivos que usted se propone dentro de la investigación. Y para eso yo voy a procesar esa información ya después de recolectar el corpus. Lo que yo digo es, bueno, mis objetivos es que yo quiero mirar cuál es la carga particular que se da dentro de los discursos, cuál es la gran figura lingüística que se establece ahí. Bueno, estoy diciendo acá. Y usted lo puede hacer ese tratamiento de datos de varias formas, ¿no? A través de matrices, a través de conteo, de análisis de estadísticas, del uso de claves. Y hoy hay software múltiples que le ayudan a ustedes a hacer ese tratamiento. En el caso de las ciencias sociales está el Atlas T, el etnógrafo, el en vivo, ¿sí? Hay otros que le ayudan a usted a organizar y a decir cómo hallar esas cargas semióticas y esas cargas lingüísticas que usted quiera hacer con esos discursos. Bien, y en el tercer punto, en el tercer momento de esta ruta que nos plantea la profesora Neila Pardo, digamos que luego de hacer este ejercicio en clave cuantitativa en términos de estructurar el corpus, de determinar unas categorías y de utilizar, si se quiere, apoyo de estos softwares y de todos estos elementos, digamos, informáticos y tecnológicos, entonces se empieza a hacer un análisis en perspectiva cualitativa y que pues puede ser, como veíamos, utilizando pues técnicas de orden lingüístico, como nos presentaba la profesora Dori hace un rato, o una perspectiva más desde el análisis cultural del discurso, que ya implica pues todas estas otras categorías de las que hemos estado conversando. Y a partir de eso, a partir de todo este análisis cuantitativo, es decir, de determinar, por ejemplo, número de uso o frecuencia de uso de ciertas expresiones, si se quiere, por ejemplo, para el caso de un análisis de prensa que les voy a mostrar ahora unos ejemplos, cómo se conecta o cómo se usa con otras palabras en un mismo texto. Para crear un mismo campo semántico. Entonces empezamos como a mirar ese análisis cuantitativo, ese primer paneo de orden cuantitativo, en el caso de un análisis o de que el corpus esté fundamentado en un texto escrito, un texto basado en el código lingüístico, pues ya, y con eso se empieza a estructurar unas redes semánticas, ¿no? Esto también funciona para cuando se trate de otro tipo de discursos más de orden semiótico, por ejemplo, se piensa en la ubicación de ahorita la profe Dori cuando les mostraba el meme, les analizaba el meme del rey de España con Duque, ya les decía, bueno, la altura entre uno y otro, qué significa, qué representa, eso también empieza a analizarse, primero desde una mirada ya no cuantitativo necesariamente, pero sí se empiezan a estructurar esos elementos, ¿no? Y en este tercer momento que dice, que propone Neila Pardo, entonces, bueno, ahora sí miremos cuáles son como los ejes de sentido, los esquemas conceptuales, los modelos culturales y las redes semánticas que empiezan ahí como a vislumbrarse a partir de todo este primer mapeo, ya sea textual, ya sea como de la disposición de los elementos, si es más de orden semiótico, etcétera. Y finalmente, en el cuarto punto de la ruta que nos propone la profesora Neila,
pues bueno, ya se hace un análisis en perspectiva pues más cultural, cognitiva, en la que, bueno, ya se establecieron todas estas, estos campos semánticos o redes semánticas, todos estos modelos culturales que se ven representados allí en este objeto o en el discurso que se esté analizando. Ahora, pues analicemos e interpretemos cuáles son esas representaciones entonces. Qué es lo que piensa un grupo social particular, no sé, el que se esté estudiando, sobre el tema que se haya escogido estudiar, ¿no? Cómo representan a ciertos actores, cómo representan las acciones, qué piensan sobre esas acciones. Y ahí es cuando se da paso a la construcción, pues, de los resultados, pues, de orden interpretativo y crítico, que pues nos dan cuenta de todos estos elementos culturales, ¿no? Ya sea intraculturales al interior de un grupo social o interculturales, también pensando cómo se sitúan frente a a otros grupos, a otros colectivos. Entonces, el ejemplo que les queremos mostrar, que también es de la profesora Neila Pardo, y con esto cerramos, simplemente ilustra lo que acabamos de explicarles, estos 4 pasos. Ella hace una investigación muy interesante, a la profe Neila le gusta trabajar con prensa, ella hace análisis crítico del discurso, pero lo hace, pues le conozco varios trabajos desde la prensa. Por ejemplo, tiene un trabajo interesantísimo y además la profe es súper rigurosa sobre la representación de la pobreza en la prensa nacional, de circulación nacional, y ella escoge un periodo de tiempo y de verdad que el análisis es bien interesante cómo la prensa también muestra esos discursos. Miren que ella se ubica en una instancia productora del discurso, y pues también esas son decisiones que debe tomar el investigador dependiendo pues de sus intereses y del marco también en el cual se sitúe su investigación. Entonces, en el primer momento, pues ya definido como un tema, ya definido una problemática, ya definido aquello que se quiere investigar, pues se define entonces el corpus. En esta investigación que hizo la profe Neila, en este caso particular que les que les vamos a mostrar, ella quiere hacer ella hizo una investigación sobre cómo se representan los actores del conflicto armado en Colombia en prensa de circulación nacional desde 1997 al 2004. Y ella pues hace toda una justificación de por qué elige esos periodos, tienen una importancia también pues para el conflicto. Bueno, ella obviamente eso se parte pues del ejercicio de contextualización que ella pues presenta en su investigación. Y se define el corpus, ¿no? Entonces este corpus, ella escogió periódicos como el Espectador, el Heraldo, el País, el Tiempo, y pues ella determina unas secciones, unos periodos y unos criterios también de selección. Y ahí está definido el corpus, ¿no? Entonces miren que si es televisión, por ejemplo, en mi tesis de pregrado yo trabajé con programas de televisión para niños, los que había en ese momento que era Club 10 y Bichos Biches, no sé si se acuerden acá de esos 2 programas. Y pues claro, mi corpus era unos programas en un periodo de tiempo particular, esos 2 programas, uno de Caracol y uno de RCN, y también digamos que son discursos que están soportados en un código distinto, pero que también pues se define de forma similar, ¿no? También hay que estructurar ese corpus. Entonces, bueno, ya teniendo el corpus, obviamente definir el corpus no es solo hacer esa tablita, sino empezar a hacer toda la revisión, en el caso de la profesora Neila, pues de los periódicos, en mi caso, con mi tesis de mi trabajo de grado en pregrado, que fue sobre estos programas, a ver tantos programas como fuera posible, a leer tantos periódicos como sea posible, que por supuesto respondan a esos criterios de definición del corpus que ya se ha establecido. Y en este primer momento, pues de exploración inicial, es fundamental establecer un texto y un cotexto. En el caso de la profesora Neila, por ejemplo, que el tema es sobre los actores del conflicto armado, ella elige la categoría de proceso de paz, que es el ejemplo que les tengo acá. Y ella busca fragmentos de la prensa que tengan la palabra proceso de paz.
¿no? Y usa como esta tablita de 3 columnas en el que separa lo que hay antes y lo que hay después, y ahí es donde entra el texto y el cotexto, porque empiezan a generar una carga semántica, simbólica, sobre esta categoría que es proceso de paz, que es lo que interesa, ¿no? Que es lo que se va a investigar. Y pues bueno, se empieza a hacer, se empieza a estructurar. Todo esto de verdad lo que lleva es a que más adelante podamos construir un campo semántico. Entonces, la categoría o el concepto, la idea de proceso de paz se usó en tales periódicos así y asado. Y aquí están todos estos fragmentos que lo representan. Para el caso pues de este ejercicio de prensa. Se categoriza, entonces aquí por ejemplo ella hizo un ejercicio de categorizar las acciones porque ella quería saber qué hicieron, ¿no? ¿Qué hicieron los actores? Que ella también categoriza a los actores porque en últimas a ella le interesaba en esta investigación saber pues quiénes fueron los actores, cómo se representan esos actores en la prensa y para ello saber qué hicieron pues implica categorizar esas acciones también. Ella establece unas categorías, entonces unas acciones de guerra y ahí están, violar el derecho humano, desaparecer, masacrar, secuestrar, enfrentar. Hay unas acciones de orden regulador, entonces garantizar, proteger y empieza a buscar. Y son expresiones que aparecen y son como abstracciones que ella hace a partir de lo que lee y de todo este ejercicio de texto y cotexto que les mostraba anteriormente. Acciones de paz, acciones mediadoras, ¿no? Y empieza ahí a mostrar qué hacían estos actores en la prensa. Obviamente es como se nos muestra en la prensa. Miren la categorización de actores que ella hace. Entonces están los combatientes, los reguladores, los mediadores, a que son estas acciones que ella nos mostró anteriormente, y empieza a organizar o a clasificar cada uno de estos actores que vemos acá, que son los actores que ella encontró en la prensa, teniendo en cuenta estas acciones y qué hacían, ¿no? Entonces, ella hace siempre un montón de tablas cuando se hace análisis del discurso o análisis crítico del discurso, sobre todo de textos verbales, de textos lingüísticos. Hacemos muchas tablitas, usamos el Atlas TI, es fundamental porque además el Atlas TI nos ayuda a hacer categorías, entonces como que nos permite segmentar el texto, y eso es precisamente lo que vemos acá. Pensando un poco en otro tipo de discurso, por ejemplo, en el caso del trabajo que les decía de televisión infantil, el ejercicio es tal vez menos minucioso en el sentido que no buscamos palabras, expresiones, así como lo vemos acá, pero sí es igual se establecen unas categorías, obviamente estas categorías dependerán de los intereses de la investigación. Por ejemplo, yo determiné unas líneas discursivas, todo lo que yo estaba investigando era, bueno, cómo se expresaba, cómo se representaba la infancia, o a las infancias en estos dos programas de televisión de los canales nacionales, ¿no? Entonces, claro, yo establecí unas líneas discursivas a partir de lo que decían los personajes, y caractericé cada personaje, y para ello utilicé técnicas distintas, por ejemplo, el análisis de contenido, y otras técnicas más hermenéuticas, que como decía la profe, pues eso entra también en el análisis del discurso porque no hay una técnica específica ni única, sino que las técnicas pueden ser variadas siempre en esta perspectiva hermenéutica, en esta perspectiva interpretativa. Y bien, acá pues hay una caracterización lexicométrica que pues funciona para el caso que estamos viendo porque es una noticia. Esto es particularmente extenuante cuando se hace este tipo de trabajos porque toca contar las frecuencias, pero para ello hay software y todo esto, en la frecuencia de uso de ciertas palabras, porque eso también tiene una carga, ¿no? Cuántas veces se dice Colombia, cuántas veces se dice país, cuántas veces se dice FARC, y en el caso de la investigación de la profe Neila, en el cuerpo de la noticia, en los titulares, como en los títulos pequeñitos que a veces hay, todas esas divisiones corresponde hacerlas, ¿no? Entonces miren que también podemos hacer uso o podemos apoyarnos de todos estos softwares informáticos para hacer este tipo de trabajos. No es gratuito que digan
n número de veces ciertas palabras. Por ejemplo, yo estaba viendo esta tarde en clase con mis estudiantes un video que se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? Bueno, en el video se repite varias veces que en Colombia tenemos no sé cuántos tipos de especies vegetales, no sé cuántos tipos de especies animales, no sé cuántos ríos, tenemos no sé cuánta biodiversidad, y la muestran, además ponen los números ahí, y la muestran como 4 veces en el video. Porque es algo que quieren enfatizar. No es gratuito que aparezca tantas veces y que además se pierde un poco en el resto de lo que dicen, en el resto de lo que muestran. Y yo les decía, es que eso no puede ser transparente. Nos lo ponen 4 veces en un documento, en un video de 15 minutos, es por algo, ¿no? Porque eso es lo que quieren resaltar para al final decir que los colombianos somos pobres porque somos flojos, porque no sé qué, a pesar de que tenemos esas riquezas naturales, bla, 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 el discurso que ya conocemos. Y lo que estaba intentando con ellos es, miremos bien qué pasa, o sea, no, esa frecuencia es bien importante, ese análisis de frecuencia de uso o de aparición de ciertas cosas es esencial para entender también esas intenciones, para entender qué se busca, ¿no? Para comprender, sobre todo cuando nuestras búsquedas en la investigación están dadas a comprender ciertas cosas, ciertas intencionalidades con lo que se dice, con el discurso. Y bien, y pues bueno, ya como para cerrar, digamos que luego de que se hace como todo este ejercicio así, que en este caso pues lo quisimos ejemplificar con prensa, pues ya empieza o se da este ejercicio más de orden interpretativo, hermenéutico, más de orden pues de comprender qué pasa, ¿no? Y pues como sabemos, el análisis del discurso implica una aproximación multidisciplinar. Ya sabemos que pues no hay una técnica específica, que hay muchas categorías también conceptuales que van marcando un poco la pauta de lo que de cómo se va a desarrollar el ejercicio. Y pues ya en todo digamos que ya en la parte analítica, interpretativa, pues podemos optar o se puede dar una explicación del significado social, pues que es del discurso que circula en un grupo o en una cultura. Acuérdense, yo lo decía, lo reitero, es una parte muy importante de los estudios del discurso, comprender, explicar qué significado le dan a ciertas cosas, a ciertos fenómenos, a ciertos asuntos esenciales de la vida de una cultura, de un grupo. Pero también desde este enfoque y utilizando todas estas estrategias que veíamos, el análisis más de orden analítico e interpretativo puede orientarse hacia la comprensión e interpretación pues, de la función que tiene el discurso en la construcción de la cultura, es decir, bueno, el discurso, no sé, el discurso por ejemplo, de por qué los colombianos somos pobres, de que somos pobres porque queremos, tiene una función, no sé, estructurante porque ha permitido que los colombianos y las colombianas, y bueno, empezamos ahí como a hacer el análisis de qué pasa con este discurso que acá ha estado ahí, está tan presente en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestras mentes. También puede orientarse hacia el reconocimiento del papel que cumple el lenguaje en la Constitución, en la permanencia y la desaparición pues de las formas en que se construye el saber o el conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje allí? ¿Cómo ha representado un lugar central en la configuración de ciertas prácticas, de ciertos saberes, de ciertas formas de ser, de actuar? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción de los géneros, en fin, de los roles, etcétera. Y finalmente, a la explicitación de las estrategias discursivas que se pueden como desentrañar en
en todos los ejercicios que se dan en nuestra sociedad para excluir o legitimar ejercicios del poder. Por ejemplo, cuáles son estas tramas o estas estructuras, estrategias discursivas que se dan en ciertos discursos políticos en el país, ¿no? De ciertas personas que lo que hacen es que deslegitiman o legitiman ciertas prácticas, ciertas formas de actuar, ciertos conocimientos, etc. Entonces, digamos que reitero en esta parte ya para cerrar que hacer un análisis desde este método del análisis o de los estudios del discurso implica pues acopiar como grandes corpus, casi siempre se trabaja con grandes corpus, y que utilicemos unas técnicas que caminan por lo cualitativo, pero que también caminan por lo cuantitativo, porque lo cuantitativo es fundamental. Esa segmentación, esa clasificación, esa categorización son esenciales para poder dar cuenta de todos estos elementos ya más interpretativos del discurso. Entonces, pues no sé, Dori, algo más se me quedó por allí que tú quieras cerrar. No, efectivamente creo que el análisis crítico del discurso, el análisis del discurso es una potencia investigadora muy grande y lo han entendido las comunidades epistémicas a lo largo y ancho del mundo y con eso pues han tratado de mostrarnos un escenario ideológico particular y de dominación en el que nos encontramos. Entonces ha sido una forma muy, muy interesante de empezar a ver las realidades inmersas dentro de los discursos y cómo estas pues han configurado los sujetos sociales que hoy estamos, ¿no? El discurso ha sido artífice de las formas de ser y estar de las sociedades y creo que por eso es importante seguir investigando, seguir trabajando en el análisis del discurso y como lo señalábamos ya varias veces, pues es una metodología técnica que utilizan en diferentes campos y disciplinas, ¿no? Mucho que abordar, mucho que trabajar y lo bueno del análisis también del discurso y el análisis crítico del discurso es que usted como investigador también diseña sus propios instrumentos y su propia mirada, ¿no? Entonces, pues no, gracias a todos y a todas las que nos escucharon. Sí. Y no sé si pues tratamos de responder los comentarios que ya estaban en el chat, entonces no sé si hay alguna pregunta extra. Sí, señora, sí hay una pregunta y ya se la leo. Entonces, nos comentan o nos preguntan mejor. En el contexto actual, en el que las redes sociales cobran tanta relevancia en los procesos educativos y de interacción de las personas, ¿qué tipo de herramientas y técnicas sugieren para poder ser empleadas para recolectar los datos primero de la web y posteriormente hacer un análisis del discurso de los mensajes compartidos, por ejemplo, en Twitter, Facebook, Medium, etc.? No sé, Dori, si respondes. Sí, mira, a mí yo he hecho investigaciones en análisis del discurso precisamente del Facebook. De mis primeras investigaciones sobre el análisis del discurso la hice sobre relatos del Facebook. La recolección sí es una recolección muy difícil, hay que utilizar un software o algún tipo de herramienta que nos permita eso, por lo menos ahí sí toca una recolección particular. Ahí hay que saber escoger a los sujetos que de los cuales se va a extraer ese corpus, ¿sí? Porque es que el Facebook es una cosa inmensa, entonces, y hay cualquier cantidad de gente, entonces lo primero es delimitar más o menos qué grupo social es el que quiero, por qué escojo esa muestra, ¿sí? Entonces termina siendo muy complicado y muy complejo. ¿Qué hice yo? Yo dije, lo voy a hacer de mi Facebook. Justifiqué la razón de hacerlo desde mi Facebook para poder acortar el corpus y que no se me volviera una marejada, ¿no? Lo hago porque allí interactúa. Entonces justificaba la razón por la cual escogía esas narrativas o ese corpus desde mi Facebook. Lo delimité, por ejemplo, en los grupos poblacionales, en este caso, por ejemplo, a mujeres, entonces hice todas las amigas de Facebook que tenía
Y era, como el objetivo era una determinada situación, una primera investigación que hice, que era sobre las formas que se daban en el Facebook de la representación del yo, ¿sí? De cómo se representaba el yo, un poco trabajando las tecnologías del yo. Entonces, eran esas narrativas particulares. Ahí la lección termina siendo un poco desgastante, pero bueno, se puede limitar de esa manera, ¿sí? Eso es para recolectar los datos. Ya después de que usted los recolecta, yo sugiero, por ejemplo, no hablar de redes sociales, sino de limitarlo a una sola, porque lo que les digo, el Facebook tiene la interacción de la interacción de la interacción. Entonces uno no, por ejemplo, el Facebook o el Twitter tienen la interacción de la interacción de la interacción, lo mismo con el Instagram. Entonces yo sugiero siempre delimitarlo a una sola red, ¿sí? En el caso particular, por ejemplo, el Facebook, ayudé en una investigación sobre el Twitter, ¿sí? Hicimos un ejercicio del Twitter de Petro y el Twitter de Federico Gutiérrez, por ejemplo, ¿sí? Eran dos Twitter particulares y limitamos solamente a una interacción directa para poder recolectar. Es que se vuelve una cosa inmanejable. Entonces, mi recomendación de manera particular es delimitar siempre y justificar por qué lo hago hasta ese límite. Por ejemplo, digo solamente una interacción porque es la interacción de primer mano de lo que expresaba Petro y lo que expresaba Gutiérrez, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesaba la respuesta inmediata que se daba sobre él. Y ya después de recolectar el corpus ahí, en las redes sociales es muy complejo, pero ya después de recolectar el corpus, hacer una matriz resulta mucho más fácil clasificar o hacer uso de los software, ¿no? Como el en vivo. Esa es mi recomendación, ese ha sido como el ejercicio particular. No sé si Aura tenga algo. Delimitar, siempre delimitar. No, igual, lo mismo, profe Dori. Yo creo que lo fundamental es delimitar, escoger una red social por las mismas razones que plantea la profe Dori. Y ya después, pues digamos que puedes hacer acopio, pues si es Facebook, por ejemplo, en Facebook hay imágenes, hay texto. Entonces, si te decantas o te decides por Facebook, por ejemplo, definir si va a ser un ejercicio netamente lingüístico verbal o si vas a incluir algún tipo de material, digamos, visual, de imágenes. En Twitter, pues bueno, un poco más limitado porque tiende a ser más uso de palabras. Y todas estas estrategias que les mencionábamos hace un rato, entonces determinar la frecuencia de uso, establecer redes semánticas, que ya son más técnicas cualitativas y cuantitativas que son posteriores como a todo este ejercicio de delimitar, que de verdad que es fundamental para este tipo de ejercicio que tú señalas. Entonces sería eso como para sumar allí a lo que dices. Bien, muchísimas gracias. Bueno, justamente con esta pregunta recordaba un poco un artículo que para las elecciones anteriores a las de Duque, en unas elecciones de alcaldías y gobernaciones, hicieron unos investigadores de la Conrad Lorenz en relación con análisis justamente de los discursos políticos que podían revelarse un poco en Twitter a partir justamente de un conteo muy similar al que la profesora Aura hace un momento mostraba de frecuencia de uso de términos asociados a los hashtags. Y entendí que justamente esta pregunta también se alinea mucho a eso, ya que hoy por hoy las tecnologías, por ejemplo, como el web scraping, están a la orden del día. Hay herramientas open access o herramientas pagas, inclusive desde el mismo Google, desde Amazon, que permiten desde las tecnologías ágiles poder acceder a esa información en grandes cantidades. Evidentemente, si de repente se centran o solo en Facebook, o solo en Twitter, o solamente en otro tipo de red. Entonces ahí sí me surge una pregunta, ¿cómo este tipo de técnicas, no solamente de recolección, sino de análisis de datos, pues tan contemporáneas, entran en diálogo con estas perspectivas que ustedes nos plantean hoy? Bueno, pues no, total relevancia, total pertinencia, pues porque precisamente estas dinámicas comunicativas, de hecho, parte de lo que justifica como esta importancia, esta centralidad que tiene el discurso
hoy en las ciencias sociales, en las ciencias humanas y en distintas áreas del saber, del conocimiento, tiene que ver con el papel predominante que han tenido los medios de comunicación en la construcción pues, de estas representaciones, de estas visiones, de estas ideologías, bueno, todo lo que hemos estado conversando. Entonces, claro, hacer ese tipo de estudios, ese tipo de investigaciones es totalmente relevante desde esta perspectiva porque permite develar o permite, bueno, develar, comprender, pues cómo funcionan también estas dinámicas políticas, cómo se construyen estos discursos políticos sobre ciertos asuntos, ¿no? Entonces, pues digamos que pues yo creo que de eso se trata el análisis del discurso justamente y sobre todo en clave del análisis crítico del discurso también, que el análisis crítico del discurso pasa por un análisis lingüístico verbal y atraviesa categorías como pobreza, atraviesa categorías como poder, atraviesa categorías como lo político, y todos estos elementos que creo que entran ahí en lo que tú mencionas. No sé, Doria, ahí. Pues mira que hoy, por ejemplo, hay una tendencia nueva en el análisis del discurso, que es el análisis político del discurso, que se plantea desde la Clau de Chantal Mouffe, se planteaba desde la Clau, porque ya no está, y de Chantal Mouffe, y que hablaba precisamente de empezar a interpretar todas estas realidades que las nuevas tecnologías y el mundo digital había establecido, ¿no? Y cómo ese poder hegemónico de las redes sociales y de del gran aparataje tecnológico ha gestado, ¿no? Y cómo eso hoy puede constituir nuevas formas de poder que están mediadas por unos discursos de saber poder, por ejemplo, en la sociedad del conocimiento, y que terminan pues alterando las maneras en que incluso entendemos el conocimiento y cómo se produce el conocimiento, que es como el debate más fuerte. Entonces yo creo que hoy el discurso nos ha dado para poder entretejer muchas cosas, ¿sí? Y por eso hoy los ingenieros utilizan el análisis del discurso. Hoy hay investigaciones multidisciplinares sobre el análisis del discurso. Mire, todo lo que han hecho con los procesos de paz analizados desde diferentes perspectivas y haciendo uso de diferentes ciencias y disciplinas para poder trabajar eso, ¿no? Hoy el discurso es potencia porque nos dimos cuenta que era el dominador del mundo, así que No, es que ahí el todavía se lenguaje, abren las puertas. claro, porque el lenguaje construye, el lenguaje destruye, el lenguaje transforma, el lenguaje no es decir y ya, no es, el lenguaje realmente es un acto transformador, es un acto que está ahí como en el seno de muchas dinámicas y de muchas concepciones de mundo que tenemos. Entonces, darse cuenta de eso fue lo que dio como este ascenso a los estudios del discurso tan interesante y que hay mucho también allí por explorar y creo que todas estas redes sociales y todas estas TikTok y todas estas cosas que surgen cada día, pues van a seguir dando mucho material para seguir investigando y comprender también cómo piensan las personas, cómo representan estos asuntos. Entonces, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. No vi más preguntas en el chat, pero seguramente, como siempre que terminan estas sesiones, ya las personas quedan con un montón de información y ya luego en el hacer es que les surgen las preguntas, entonces estaremos allí como pues en nuestras clases, desde nuestros espacios, pues dando esas explicaciones, orientaciones, muy seguramente les llegarán preguntas que los mismos estudiantes hacen en nuestros escenarios, así que pues muchísimas gracias, totalmente oportuno, relevante, muy interesante y muy pertinente para todo lo que trabajamos en la escuela, en las otras escuelas, a nivel institucional, a nivel nacional inclusive, porque justamente nos permite y nos aproximan ustedes a esa mirada de analizar el discurso no solamente desde las diferentes posibilidades, sino esas formas en las que estamos expuestos y casi que en un bombardeo constante a intencionalidades
muy marcadas en los discursos y que es importante justamente asumir posturas muy críticas y sobre todo frente a la realidad y como a eso que se mueve también en las redes sociales y en los medios de comunicación, que pues que también es muy diciente frente a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a las dos, profesora Aura, profesora Dori. Gracias por este espacio, gracias por compartir todas estas experiencias, todo este trabajo que ustedes han venido adelantando en sus procesos de investigación, y también damos las gracias a los asistentes, estudiantes, profesores, a todos aquellos que siempre nos acompañan y que están aquí muy pendientes de lo que los profesores y profesoras del Politécnico tenemos por contarles, invitarlos nuevamente a no solamente pues dar gracias a este espacio del día de hoy, que fue totalmente enriquecedor, sino también a que estén muy pendientes de las siguientes sesiones. Aún nos quedan 1, 2, 3, 4 sesiones, también todas muy interesantes. La siguiente va a ser el 9 de noviembre, denominada Gestores de Referencia, en donde la profesora Mónica Mantilla y la profesora Doriluz, aquí presente también, nos van a acompañar con un interesante trabajo en relación justamente con esa información tan indispensable e importante para los procesos de investigación desde los gestores de referencia. Así que siempre invitados, muchísimas gracias. No olviden registrarse en la asistencia, que es muy importante que pues se registren allí para todo el proceso de créditos y también para tener sus datos y poderles compartir los diferentes enlaces de las diferentes sesiones que hemos tenido hasta el momento. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y bueno, feliz jueves. Muchas gracias a ti por invitarnos, muy amable, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos, a todas, linda noche. Politécnico Gran Colombiano.